una filosofía de vida, una forma de caminar por este mundo en la cual trasciende toda espiritualidad, toda religión, va más allá que una sola práctica de meditación, que algún ritual o alguna técnica de adivinación. El chamanismo es una ciencia, un modelo de vida, es un arte, es un estilo. Inicia en Siberia los primeros estudios que se realizaron investigando el origen de esta cultura, nos lleva a la historia de la humanidad, remontándonos hacia Siberia, donde se encontraron los primeros que practicaron estas técnicas basadas en el conocimiento de la naturaleza, técnicas basadas en el contacto y la sabiduría ancestral. Se dice que al salir a rebuscar la comida del hombre, la mujer era la que se quedaba en la cueva, teniendo tiempo de escuchar, sentir la naturaleza. Mientras el hombre salía a buscar comida, a cazar, la mujer se quedaba cuidando a sus hijos. Tuvo tiempo de sentarse, escuchar y comprender los mensajes de la naturaleza. Entonces se le atribuye el chamanismo como una forma de vida desarrollada por la mujer. Estamos hablando del principio de la humanidad, cuando las tribus tenían más poder hacia lo femenino. La naturaleza empieza a hablar, a entregar el mensaje a la mujer, donde empieza a conocer los secretos de las plantas, de las piedras, empieza a percibir la energía de los animales y la energía de todo cuanto rodea el ambiente y el lugar en el que se encuentra. Chamanismo, entonces, es una forma de vida que trasciende más allá de lo espiritual, de la religión, de la ciencia. Es la primera forma de pensamiento en la humanidad. Existen muchas, por así decirlo, muchos chamanismos. Si nos ponemos a investigar qué es el chamanismo, podemos comprender que el chamanismo se basa en el conocimiento de los pueblos indígenas de todo el mundo. Tenemos los incas, por poner un ejemplo, los mapuches, los mayas, los aztecas, los guaraní, los embera, los cajuna, que es la tradición hawaiana, los bon, que son el chamanismo tibetano, y yéndonos un poco más allá, podemos comprender que el Kung Fu clásico chino, donde la forma de imitar los animales servía como defensa y medicina, se puede considerar como un estilo de chamanismo chino. Si nos remontamos a los primeros inicios del Kung Fu, allá cuando se pierde en la historia de la humanidad, nos damos cuenta de cuáles son las características del chamanismo. Vemos que tienen un contacto profundo con la naturaleza. Se les asocia a un animal de poder, a una planta misteriosa que los guía y les muestra el camino, a una piedra protectora
Desde ese punto de vista podemos comprender que en sus inicios el Kung Fu utilizaba el espíritu de un animal para incorporarlo y aprender de su fuerza, de su sabiduría y de su método de protección y de defensa. En los principios, el Kung Fu era completamente medicinal. Se ha llegado a comprobar ciertos estudios que su sistema se desarrolla más para prolongar la salud y la vida que para defenderse. Se dieron cuenta que si el ser humano imitaba ciertos animales, podía aumentar su estilo de vida. Entonces podemos llamarlos los diferentes chamanismos. Cada uno tiene un conocimiento propio entregado, digámoslo así, por el Gran Espíritu. Gran Espíritu es ese ser superior que la naturaleza adora desde los más profundos inicios de la humanidad, que trasciende aquello que podemos llamar Dios. Dios es un nombre más reciente que se le ha dado a la espiritualidad. En el chamanismo era conocido como el Gran Espíritu, ese ser misterioso que creó todo cuanto existe, todo cuanto podemos ver en esta tierra y en este universo. Existen las cuatro bases del chamanismo que se basan en las cuatro direcciones: el oriente, el occidente, el norte y el sur. Entonces, si bien tenemos que existen diferentes culturas a lo largo del mundo, hay unas, casi todas coinciden en lo mismo: el respeto por la naturaleza. Podemos entonces decir que el chamanismo es la filosofía espiritual que más respeto siente por la naturaleza. Los templos sagrados del chamán son los bosques, son las montañas, son los desiertos, son los ríos, son las quebradas, es el mar, más que un templo físico construido de piedra. Ellos buscaban zonas geográficas que emitieran un gran poder, el cual se podía aprovechar para alimentar nuestra vibración. Es por eso que se han construido ciertos monumentos de piedra en ciertos puntos en el mundo. Estoy pensando en las pirámides egipcias, en las pirámides de Teotihuacán, en Machu Picchu. Son lugares de la tierra que podemos llamarlos como chakras energéticos que alimentan y entregan un gran poder. Visitar uno de estos lugares es llenar, es un baño energético que va a llenar todo el campo vibratorio. Prácticas chamánicas se pueden dividir en dos: unas que son internas y otras que son globales. Las prácticas internas son las que el Gran Espíritu, por así decirlo, entregó a cada pueblo, y esas corresponden, dependiendo su visión del mundo, su espiritualidad, su enfoque astronómico y astrológico, su cosmovisión. Y están las otras que son más globales, aquellas prácticas que son generales en todas las culturas. Por ejemplo, una práctica interna son las llamadas tomas de plantas medicinales. Pensando, por ejemplo, en las culturas de Occidente, hacia el sur están
las plantas como la ayahuasca, el yagé, y hacia el norte está más como el peyote. Estas plantas son prácticas internas del chamanismo que pertenecen especialmente a unas culturas. Y las prácticas globales son estas prácticas que las comparten todas las culturas, como el sonido del tambor para la sanación, los cantos, las limpiezas energéticas, los rituales de iniciación, técnicas de interpretación del destino, búsquedas de aliados de poder como lo son los animales. Son prácticas que trascienden, que van más allá que una cultura, y al entrar a investigar se practica tanto en Siberia como en el chamanismo chino, como en el chamanismo japonés, como en el chamanismo tibetano, como en el chamanismo celta. Todos coinciden que somos visitantes de esta tierra y tenemos grandes aliados, árboles, plantas, piedras, animales y seres espirituales, abuelos, como ellos los llamaban, los abuelos que trascienden y dejan un legado, dejan un mensaje. Para las prácticas chamánicas es muy importante la tradición. Entonces, como si nos sentáramos alrededor del fuego a escuchar el mensaje de los abuelos, era lo que nos proponían. Vivimos tiempos distintos. El chamanismo es una práctica que se adapta a lo que llega. Va en armonía con la naturaleza. Y si tú te adaptas a la naturaleza, fluyes sin ir en contra. ¿Te refieres a puños plasma? Hizo retroceder a Goslord. Pero no fue suficiente. Será ahora. Eres increíble. El movimiento que usaste es puños plasma, ¿verdad? ¡Tu pelaje es increíble! ¡Ay, tu colita! Es tan suave y esponjosa. Hola, están hablando, no oigo nada. Ah, Danos un minuto, porfa, que... ok. Y ahora, Sí,
¿En qué parte me quedé? ¿Hasta dónde escucharon? Las bases, estabas empezando a hablar de las bases del chamanismo. Bueno, las bases del chamanismo son 4. Tierra, agua, aire y fuego se relaciona con los 4 elementos de la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. Y si los podemos llevar hacia la existencia humana, vamos a comprender que existe el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Cuerpo físico se relaciona con el elemento tierra y es todo lo que es las bases, lo sólido, lo estable. El cuerpo emocional se va a relacionar con el agua y es todo lo que tiene que ver con la fluidez en la vida, con la danza. El cuerpo mental se va a relacionar con el elemento aire, tiene que ver con la creatividad y el pensamiento. Y el cuerpo espiritual se relaciona con el elemento fuego. Y si nos vamos desde los 4 reinos de la naturaleza, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y asociando al ser humano como el reino humano, podemos asociarlos que el reino mineral corresponde al cuerpo físico, el cuerpo vegetal corresponde al cuerpo emocional, el reino animal corresponde al elemento aire, a la mente, parte mental, y el reino espiritual se va a relacionar con el ser humano. Entonces, estas culturas chamánicas, en su parte más trascendental y de estudio trascendental de la vida, recomendaba iniciar las relaciones, que tus relaciones empiecen por las piedras, por la tierra, por lo mineral. Ello te va a dar una estabilidad en la vida. Luego, cuando hayas completado el entrenamiento físico, el entrenamiento tierra, el segundo paso a dar era al elemento agua, al reino vegetal. Entonces, la relación con las plantas, aprender a relacionarte, aprender a sanar y especialmente a sanarte, a sanar tu propio cuerpo. Luego, cuando se completaba esta enseñanza, se pasaba a comprender el reino animal. Y es aquí donde el animal entrega la visión de aquello a lo que tú viniste a este mundo. Y solo entonces estarías listo, estarías lista para la relación con los seres humanos. Si tú empiezas siguiendo estas bases del chamanismo, se puede observar que incluso en la actualidad muchos niños desde temprana edad, cuando tienen la posibilidad de ir al campo, al río, les llaman mucho la atención las piedras y empiezan a coleccionar piedras, como si en su parte subconsciente supieran de esta conexión con la naturaleza, que se debe comenzar con las piedras. Las piedras te van a dar la solidez en la vida. Las plantas te van a ayudar a relacionarte, te van a ayudar a sanar y a sanarte. Los animales te van a entregar la visión, esa visión que te va a mostrar tu norte, a que viniste a este mundo. Una vez hayas integrado estos conocimientos, estas sabidurías en tu interior, estarías listo, estarías lista para convertirte en un hombre o una mujer medicina, un hombre de conocimiento, una mujer medicina, aquello que se llaman chamán.
El chamán es aquel que practica el conocimiento del chamanismo, pero no hay nadie que otorgue ese título. No es algo que tú vayas a un lugar, a una universidad para ser chamán, para ser chamana. No existe. El chamán no se autodenomina chamán. Es un reconocimiento que le hacía la tribu por ciertas pruebas que pasaba o por cierto linaje o por cierta sabiduría que se desarrollaba. Antiguamente, el convertirse en chamán necesitaba a la persona pasar por 3 pruebas, una de 3 pruebas. Una de ellas era haber sobrevivido a la muerte. Si la persona sufría un accidente, casi que estuvo a punto de morir, pero se salvaba y era rescatado por un chamán, era una de las indicaciones de que la persona ya estaba lista para seguir el camino del chamanismo. Otra era ser elegido por un chamán. Si un chamán te elige para enseñarte el conocimiento, era una prueba de que tu espíritu ya estaba listo. Y la otra era verlo en un sueño. Si tú veías en un sueño una iniciación chamánica, ese era el mensaje de los espíritus de que ya estabas preparado, que ya estabas preparada para empezar el sagrado sendero del camino del corazón, ese retorno al sol, a la luz, al origen. Por eso el chamanismo es una de las ciencias que trascienden el conocimiento lógico y racional. Los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, que preparaban al hombre medicina, a la mujer medicina, al chamán. El chamán es aquel que vive entre 2 mundos. La palabra chamán traduce el portador del fuego, ese hombre de sabiduría que tenía la capacidad de moverse libremente y a voluntad entre 2 realidades, una realidad astral o espiritual y una realidad física y material. Y comprender el mensaje primero en el mundo astral, en el mundo de la energía, en esa otra realidad, realidad invisible, donde ocurre primero los eventos antes de que se hagan visibles o materiales en esta realidad. Entonces el chamán no es un sanador, el chamán no es un curandero, no es un yerbatero, no es un adivino. El chamán es un líder espiritual que guía con sabiduría. Y ha sido una palabra que se ha prostituido, por así decirlo, que incluso en muchas tribus, en muchas culturas ancestrales, no les gusta esta palabra, el chamán. Prefieren que los llamen los taitas, los quero, los mamos, porque esta palabra chamán se presta para vender un conocimiento, una sabiduría, una tradición, más por un comercio que por una necesidad de ayudar a las personas.
Por eso muchos pueblos evitan utilizar la palabra chamán. Pero el chamán, tratando de rescatar estos conocimientos ancestrales y compartirlos así, el chamán es alguien que va más allá de solo vender un ritual. Es una persona que tendría la capacidad de ver la energía y saber quién estaría preparado para una toma de una planta de conocimiento. La planta de conocimiento no está recomendada para todas las personas. El chamán, en lugar de darle esa planta a la persona que pueda pagar como si pagara la boleta de un circo y poder entrar, va más allá. Debe evaluar, hacer un acompañamiento previo y posterior a la toma de esa planta. Lo que hace la planta de poder es mover el punto de encaje, como lo llamaban los pueblos mexicanos, que decía, tenemos un punto de encaje y ese punto de encaje es energético y es un lugar en tu campo áurico de donde mueves, de donde tú percibes la realidad. Si logras mover el punto de encaje, vas a percibir otros aspectos de la realidad que están en otras dimensiones. No hay solo una realidad, hay muchas realidades, así como hay muchas verdades. Entonces, lo que hace la planta es mover bruscamente ese punto de encaje que te lleva a ver otras realidades de manera muy brusca. El chamán debería estar preparado, por más dinero que tú tengas. Si no estás en condiciones, si no es el momento, el chamán no daría esa planta. Por eso hace parte de lo que decíamos de las prácticas chamánicas internas. Pertenecen a una cultura. Ese pueblo necesita para su condición, su evolución espiritual, ese tipo de planta. Ahora estamos viviendo otros tiempos donde la mayoría de los seres no necesitan de esas plantas. Pueden llegar a tener conexiones tan profundas, pueden lograr mover ese punto de encaje de manera menos brusca. Se logra con meditación, se logra con conocimiento. Hay una frase en el chamanismo que dice, el conocimiento de una persona radica, el poder de una persona radica en el conocimiento que posea. Es decir, el conocimiento que tú tengas es lo que te va a dar poder. El conocimiento que tú tengas es lo que va a ir moviendo poco a poco ese punto de encaje, esa forma de percibir la realidad. Y vas a acceder a otras realidades. Hay personas incluso que pueden comunicarse con las piedras, con las plantas, sin necesidad de tomar ninguna medicina, como se llamaría, porque ya ha transitado, ha logrado conectarse con esa sensibilidad y puede sentir las vibraciones de la energía que es diferente, la energía de una piedra, la energía de una planta. Hay personas que logran conectarse con su animal de poder sin necesidad de tomar medicina, porque reconoce, sabe que el animal de poder es una esencia espiritual, una esencia de vibración que solamente debes percibirlo de otra manera. Debes acceder a ellos de otra manera. Por eso, los 4 elementos recomendaban algunos chamanes empezar tierra, comienza a sentar las bases, las piedras,
las piedras de tu existencia. Esto se relaciona con los chakras inferiores, con las piernas. Incluso hay un test chamánico para medir cómo está tu tierra, cómo está tu agua, cómo está tu aire y cómo está tu fuego, ese fuego espiritual. Tu tierra, tu prosperidad, tu salud, tu agua, tu felicidad, tus relaciones, cómo está tu aire, tu creatividad, tu mente, los viajes, el conocimiento que tengas de ti mismo, de ti misma, cómo está tu fuego, tu conexión con el espíritu. Y desde estas cuatro bases, en el chamanismo se decía las cuatro inteligencias: la inteligencia tierra, la inteligencia agua, la inteligencia aire y la inteligencia fuego. En la inteligencia tierra se corresponde a la inteligencia corporal, a la inteligencia financiera, a la inteligencia de aprender a administrar los recursos, el terreno. La inteligencia agua es lo que se conoce como la inteligencia emocional. ¿Qué tanto puedes gobernar tus emociones o tus emociones te gobiernan a ti? Se llama inteligencia agua. La inteligencia aire es la que más se trata de desarrollar en esta cultura occidental en la que vivimos. El pensamiento lógico, racional, pero queda a la mitad, porque quedaría faltando el otro pensamiento, ese pensamiento que es irracional, imaginativo, creativo, idealista. Ese es el pensamiento, esa es la inteligencia, el otro lado de la inteligencia que nos va a conectar como puente a ese mundo espiritual. Y llegamos al elemento fuego, la inteligencia fuego, esa inteligencia espiritual. ¿Eres capaz de reconocer tus guías espirituales? ¿Sabes de dónde viene tu alma? ¿Cuántos años tiene tu espíritu? ¿Cuántas vidas has venido encarnando en esta tierra? ¿Sabes cuál es el origen de tu espíritu? Eso hace parte de la inteligencia fuego, inteligencia espiritual. Por eso son las bases del chamanismo. Partiendo de estas bases, el chamanismo dividía a, a los chamanes en cuatro grupos. El guerrero era ese chamán que construía la tribu, que luchaba, creaba, entregaba las bases. El chamán sanador era ese elemento agua. El chamán aire era ese chamán vidente. Y el vidente era el que entregaba el mensaje, el que guiaba, el que tenía el oráculo, el que interpretaba los mensajes de la vida. Y estaba el chamán fuego, que era el maestro, el que enseñaba, el que entregaba el conocimiento. Así empezó a distribuirse el chamanismo por todo el mundo hasta llegar al chamanismo actual, que podemos llamarlo un chamanismo urbano, un chamanismo moderno, neochamanismo, el cual utiliza todo este conocimiento ancestral para ponerlo a favor de la vida que llevamos.
aprender a tener el respeto, ese mismo respeto por la naturaleza, a conseguir objetos, amuletos de poder, conocidos como el tambor, el sonajero. El tambor es ese vehículo que va a transportar tu mente, tu alma, a hacer un viaje chamánico, a comprender otras realidades. El sonajero, ese que va a servir como diagnóstico. Cuando un paciente se acostaba, el chamán sonaba, el sonajero, de la cabeza a los pies, donde escuchaba un cambio de sonido, de ritmo en el sonajero, esa parte del cuerpo estaba afectada. La pluma, otro elemento de poder utilizado para canalizar el mensaje de los abuelos, ese mensaje ancestral, el mensaje de los espíritus. El canto también era visto como uno de los elementos de poder del chamán. Por medio del canto se emite la vibración para la sanación. Estoy pensando, por ejemplo, en las machis, que son las chamanas mapuches que sanaban cantando. El paciente estaba enfermo, ellas con tambor y rezo cantado ayudaban a armonizar la vibración del paciente. Decían que una enfermedad era una desarmonía en la energía de la persona y lo lograban armonizar por medio del canto y el ritmo del tambor. La pluma también era utilizada para limpiezas, limpiar el campo energético. La piedra, como representante del reino mineral, el agua como fluidez de la vida, las plantas para hacer sahumerios como la salvia blanca, representación del aire, y las velas que representaban el fuego encendido, ese fuego de tu corazón, ese fuego que representa al abuelo sol. Para los chamanes, todo tiene vida, todo está vivo. Decían, todo es gente de otra manera. Tú puedes, desde una visión chamánica, tener una conversación con una piedra, tener una conversación con una planta, desde una visión chamánica, desde una visión científica occidental, es imposible. Lo chamánico y lo científico pareciera que fueran caminos distintos, pero hay una nueva ciencia conocida como la física cuántica que empieza a estudiar las partículas más pequeñas de la materia y se dan cuenta que todo es vibración. Y la física cuántica está diciendo lo mismo que los abuelos chamanes decían desde la antigüedad. Todo tiene energía, todo vibra, solo que los chamanes les tenían otro nombre. Todo tiene espíritu, decían los chamanes. El espíritu de la piedra me dijo que este era mi camino. Si miramos desde la física cuántica, cada piedra emite una vibración. Y desde tu conciencia
podrías entrar en contacto con la conciencia vibracional de la piedra. Incluso hay uno de los principios herméticos que dice, todo es mente, el universo es mental. Esto nos dice que todo en esencia necesita un código para que sea. La piedra necesita un código mental con el cual todas sus moléculas, todas sus partículas vibren en determinada forma con ese código mental. Es decir, cada átomo de una piedra debe tener una información mental para comportarse como piedra. Cada átomo de la flor necesita tener un código interno para comportarse como diferentes partes de la flor y no terminar mezclándose. Todo es mente. Y si tú logras acceder a esa mente universal, vas a conocer el mensaje por medio de una piedra, por medio de una planta. Incluso hay personas que logran comunicarse con los animales y los animales les hablan. En esencia, todo es energía. Y los chamanes decían, todo es espíritu, todo tiene un espíritu. Espíritu es lo mismo que energía, solo que la energía abarca todo. Dependiendo cómo se comunique, cómo se exprese, se le da un nombre especial. Energía física, energía mental, energía psíquica, energía psi, como lo llaman la parapsicología, a esa energía de la mente que es capaz de crear fenómenos paranormales, la energía psi. Energía sexual cuando se canaliza a través del sexo, energía creativa. Pero como tenemos una mente tan racional, queremos dividirlo todo por partes. Pero la naturaleza no entrega, en la naturaleza no se entrega un bosque solo de pinos, un bosque solo de árboles de mango. La naturaleza integra todo. Por eso cuando uno va a la selva es perfectamente posible encontrar mezclados los árboles con los arbustos, con el agua, con la tierra, con los animales, de todas las especies. Así era una visión chamánica global. No lo llamaba energía, lo llamaba espíritu. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo en diferente vibración. Para comprender el chamanismo hay que aprender a pensar de otra manera. Existió una abuela, en este momento no recuerdo su nombre, que escribió un libro y ese libro se lo dictó una piedra. Ella se sentaba y escuchaba que la piedra le hablaba. Podría ser su mente profunda, podrían ser los ángeles, podrían ser los duendes, o podría ser un espíritu de una persona desencarnada. Pero para ella, ese mensaje venía canalizado por esa piedra. Para ella, eso era su verdad. Hay personas que utilizan plantas, una planta específica para sanar. Podría ser la intención, sin necesidad de la planta. Pero hemos visto que la sola intención no basta. A veces utilizar una planta para sanar tiene mucho más efecto que la mera intención. El acto de conseguir la planta, de hablarle a la planta, de hacerle el rezo, como le decían los chamanes, un rezo a la plantica antes de cortarla, explicarle
¿Cuál iba a ser su función? Esperar la fase de luna adecuada, cortar la planta, hacer la preparación, el canto o el rezo y dársela a la persona enferma. Y se lograba curar milagrosamente. Podría ser la Virgen María la que lo sanó, pero para esta persona fue esa planta. ¿Cómo saber que no fue así? Si todo tiene una vibración. Si ese mero acto, ese mero ritual ayudó a que la persona se mejorara. Entonces, para el chamanismo, todo está vivo. Todo es familia. Por eso llamaban a la tierra la madre y al sol el padre. Por eso llamaban a las estrellas las abuelas, al igual que las piedras. Las piedras eran las bibliotecas de la madre naturaleza, la Pachamama. Pacha quiere decir universo. Pachamama quiere decir el universo madre. Se traduce como la madre tierra. Nosotros somos Pacha, somos Pachamama. Vivimos por ciclos y estamos entrando a un nuevo ciclo donde el chamanismo ha venido cobrando más fuerza. Ahora tal vez disfrazado con el nombre física cuántica. Pero eso que es la física cuántica es exactamente lo mismo que decían los abuelos hace miles de años atrás, donde se sentaban en círculo, círculo de palabra, encendían el fuego y compartían unos cantos, unos rezos, un mensaje y escuchaban la voz del abuelo fuego. ¿Cuál era el mensaje de esa noche? ¿A qué habían venido cada uno de los participantes, de los aprendices? ¿Cuál iba a ser su mensaje? Y se escuchaba. Para acceder a la comunicación con las piedras, las plantas, los animales, hay que mover el punto de encaje. Es decir, hay que mover la forma de percibir la realidad. Hay varias formas de hacerlo. Hay una que se llama los no hacer. Empezar a hacer, no hacer, como decían los chamanes. La práctica del no hacer. Y ese no hacer es hacer cosas que tú no estás acostumbrado o acostumbrada a realizar. Los Eyoka, que eran los chamanes de las tribus Lakota, eran conocidos como los Eyoka, eran expertos en no hacer. Ellos realizaban cosas que para la mente lógica y racional eran absurdas. Por poner un ejemplo cotidiano, no es que ellos lo hicieran, pero buscar un ejemplo cotidiano era cepillarse los dientes e inmediatamente sentarse a almorzar o a comer. Bañarse y lo primero que se ponen son las medias, luego las gafas y después se empiezan a secar el cuerpo. Esto va llevando a que la mente racional se apague y la mente irracional y lógica, la mente subconsciente, se active y empiece a percibir otros estados de la realidad. Empezar a caminar de para atrás. Antes de la pandemia hacíamos caminatas a los bosques, vendábamos los ojos y salíamos corriendo con los ojos vendados y se capta otras cosas, se perciben otras cosas. Escribir con la mano menos dominante, escribir, tratar de escribir con los pies, hacer cosas que se escapen a la lógica racional.
Esa es una forma de empezar a mover el punto de anclaje, sin necesidad de hacerlo tan brusco como lo es con las plantas. Es decir, chamanismo es más allá que toma de plantas medicinales, plantas alucinógenas, plantas medicina. Va más allá. Hay muchas otras formas de acercarse a una visión chamánica más sencilla, porque al hacer una toma de yagé, de peyote, lo que hace es que tu campo áurico se abre para recibir información y simultáneamente para liberar, para limpiar. Y si tú no tienes una protección, vas a estar rodeado de más de 10 personas que van a estar haciendo lo mismo. Por eso, una toma o debería ser con una persona que realmente vea la energía y que no la maneje de manera tan masiva, que sea más bien personalizado para poder estar y seguir el proceso que está llevando cada uno de los aprendices o participantes, incluso hacerle acompañamiento una semana después o por una semana, porque empieza a ser lo que desde las constelaciones familiares se llama un movimiento sistémico. Días o semanas después se empiezan a percibir ciertos movimientos del alma, solo que con el viaje del espíritu, de otras vidas, de otras existencias, que debería tener un acompañamiento. Entonces, chamanismo va más allá que una simple toma de yagé, una simple toma de plantas medicinales, va más allá que un ritual. Hacer un ritual es fácil y sí se convierte en un negocio. O sea, tiene derecho a la toma quien tenga el dinero, pero realmente tendría derecho a la toma la persona que energéticamente esté preparada, y esa preparación debe ir más allá de tener o no tener el dinero. No quiero decir que se regale la toma, pero que de las personas que lleguen a la toma se puedan hacer un diagnóstico de quién puede, quién debería, cuál es el momento, quién puede ya, quién todavía no, quién no debería tomar nunca. Y comprender que chamanismo es más que eso. Es una forma de conectarse con la naturaleza, con ese mismo amor a la madre naturaleza que le puedas tener a un hijo, a un padre o incluso que a tu pareja. Ese mismo amor por la naturaleza, ese mismo respeto y aprender por respeto a comunicarte con ella, a comunicarte con las piedras, con las plantas, con los animales. Y notarás que la comunicación con los seres humanos será mucho mejor. Será una comunicación real, porque no solamente te estás comunicando con una persona, te estás comunicando con un ser que en esencia está conectado a aquello que estás conectado tú, que está conectado aquel, que está conectado aquella, que estoy conectado yo. Por eso todos somos uno. Por eso los mayas tenían un saludo, in Lakesh a Lakesh. Yo soy otro tú. Y reconozco que tú eres otro yo. Somos un espejo. Porque una vez que termine todo esto, una vez que se termine toda esta tridimensionalidad, el universo está en un momento de expansión, pero llegará a un momento
donde se creía que el universo tenía una expansión y que iba a llegar a una contracción. Científicamente comprobaron que no. El universo está en una expansión y esa expansión va a ser tan grande que hasta la misma materia se va a expandir y va a volver a quedar en la nada. Entonces, cuando eso pase, cuando eso ocurra, todos vamos a hacer lo mismo. Conciencia infinita que trasciende la vibración y el movimiento. Es decir, la nada, que conforma la sabiduría del todo. Por eso, In Lakesh, a Lakesh, era el saludo que hacían los mayas. Yo soy otro tú, tú eres otro yo. Lo que te pase a ti me afecta a mí, y lo que me pase a mí de alguna manera te va a afectar. Y es de ahí pueblos que no se conocían, que llegaban a la misma conclusión. Al otro lado del charco, estaban los hawaianos, los chamanes Kahuna. Kahuna era el chamán de las tribus Huna, así se conocían. Los Kahuna comprendieron de que en esencia todos somos lo mismo y para que este teatro o esta película o este evento de la vida ocurra, tenemos que hacer ciertos pactos para que nuestro ego pueda aprender a doblegarse y aceptar que no es el dueño del universo. Entonces se forman pactos con otras personas desde el espíritu para venir a la tierra, y si tú vas a ser médico, terapeuta, vas a hacer un pacto con más de 100 personas que necesitaran enfermarse para que lleguen donde ti, para que tú los puedas sanar. De acá sale la técnica, el Ho'oponopono. Exacto, que sería el acuerdo de almas. Por eso el Ho'oponopono es reconocer que yo soy otro tú y tú eres otro yo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento porque fui yo en espíritu que causó toda esta situación. Por eso pido perdón. Gracias porque aceptaste ponerte en ese lugar y mostrarme aquello que soy yo el que tiene que sanar. Y precisamente por ese acto te amo. Lo siento, perdón, gracias. Te amo, en pocas palabras, in Lakesh, a Lakesh. Todos somos uno, todos somos lo mismo. Todo es gente de otra manera. Todo es gente vibrando en escalas distintas, porque de alguna manera, en un proceso de evolución de conciencia, lo que hoy es una piedra, dentro de lo que hoy es un carbón, dentro de más de 1000 años va a ser un diamante y luego va a ser una planta. Luego, esa esencia, esa vibración va a pasar a ser un animal. Ese animal, después de muchas experiencias, va a pasar a ser un ser humano. Por eso todos somos uno. Por eso la invitación es: chamaniza tu vida. Chamanismo es un arte, es una forma de vida que se puede integrar más allá de querer convertirse en chamán, más allá de querer aprender un ritual, más allá de querer asistir a una toma, es aprender a vivir con humildad. Es reconocer, como decían los abuelos, estamos pasando por este planeta es un paso, es un puente entre dos eternidades. Este momento que tú estás viviendo
Tú vienes de una eternidad. Esa eternidad hace una pequeña pausa para que tú puedas experimentar este momento. Y luego volverás a esa eternidad. ¿Cómo no disfrutar este momento? ¿Cómo no vivir chamánicamente? Con ese respeto por los 4 elementos, desarrollando esas 4 sabidurías, integrándola a nuestro ser, abrazar un árbol, respetar un animal, comprender que la vida es para disfrutarla, como lo decían los chamanes, los kahuna. La vida es una fiesta. El chamanismo hawaiano, todo era una celebración, era una fiesta. Y de ahí viene uno de los 7 principios del chamanismo hawaiano, que es el principio de aloha. Aloha es el principio del amor. Y ellos decían, amar es estar feliz con algo o con alguien. Si tú estás feliz con algo o con alguien, estás amando. Entonces ellos decían, aloha a la vida, ama a la vida, siéntete feliz con la vida y comprenderás que solamente tienes que agradecer. Vive agradeciendo, es una actitud chamánica. Esa era la charla de hoy, como decían una de las culturas incas. Amasúa, Amayuya, Amaqueya. Amasúa, no robes, pero en especial no te robes a ti mismo, no te robes a ti misma. Amayuya, no mientas, pero en especial no te mientas a ti mismo. Amaqueya, no seas perezoso, haz como los tolteca, haz siempre lo máximo que puedas, pero en especial haz siempre lo máximo que puedas para vivir bien. Amasúa, Amayuya, Amaqueya. Campis Kikillanta significaba haz eso siempre. Que esa sea tu forma de ir por la vida. Uno de los 4 acuerdos, el cuarto acuerdo de la cultura tolteca. Hacer siempre lo máximo que puedas, no ser perezoso. Comentarios que quieran hacer en este momento, dudas, antes de finalizar. Pues me parece algo hermoso como está todo comunicado. Pues dudas, pues por ahora no tengo como dudas para expresar, porque quiero volverlo a escuchar y copiar. Me gusta mucho copiar todo para interiorizar. Pero qué belleza, en serio. Qué bueno. Catalina nos pregunta por Chamalú. Un chamán, sí, un chamán. ¿Qué has oído hablar de él? Como el Dalai Lama latinoamericano. Incluso sí salió un artículo de él así, el gurú de la felicidad. Sí, es un chamán. Hay muchos chamanes que se pueden mm, buscar, pero aunque es una persona con muchísimo conocimiento, el punto de personas que son como el Dalai Lama, como el Papa, como un Mahatma Gandhi, que tienen tantos seguidores, hay tantas personas
Es difícil acceder a ellos, conectar con ellos cuando tú tengas una duda. Es muy difícil poder encontrar respuestas con personas así. Tiene mucha sabiduría, manejan muchos conocimientos, pero a veces, si quisieras tener un diálogo, bueno, estamos llegando a un punto interesante. Cuando se hablan de estos maestros que tienen tantos seguidores, estos chamanes, que mueven tanta gente, ¿cómo accedes fácilmente a ellos? Yo tengo, Jason, ahí una apreciación. Digamos que eh, en este mundo que estamos, hay personas con mucho conocimiento y no es por echar flores ni nada, porque ni más faltaba, pero digamos que este grupo, eso es una de las cosas que a mí más me ha gustado, es esa interacción y siempre estás dispuesto a resolver cualquier inquietud a la hora que sea. eh, Caso también puntual de Cris, que siempre están dispuestos. Entonces, cuando uno tiene una duda, cuando tiene de pronto o siente incertidumbre para interpretar algo de lo que hemos estudiado, siempre uno encuentra una respuesta. Entonces, eso es admirable de ese grupo, que no importa la cantidad, y Cris en algún momento lo dijo, es un grupo cerrado, es un grupo que de una u otra manera es muy personalizado y que está ahí presto siempre a resolver las inquietudes. Y eso es muy bonito y lo quiero rescatar. Y muchísimas gracias porque siempre están prestos a resolver todas las inquietudes que nosotras tenemos. Muchas gracias por ese comentario. Pero pienso que de eso se trata cuando se comparte una información. Tú eres responsable de lo que entregas y asegúrate de lo que entregues se entregue bien, se entregue así casi como tú lo estás viendo, que otros lo vean. No estoy en contra de los gurús, de los maestros, incluso he leído muchísimo a Chamalú, he hablado con él varias veces, teníamos un proyecto para hacerlo antes de la pandemia, pero al punto que voy es cuando en las tribus indígenas antiguas no eran de muchas personas, entonces el chamán podía reconocer a los aprendices, podía reconocer a sus discípulos y saber en qué proceso de su evolución iba, y no era todo para todos. Cuando toco este tema es más con el ánimo de invitar a que cuando busquen personas, no necesariamente acá con conexión chamánica. ¿Qué es conexión chamánica? Es una escuela que se ha venido formando desde el 2008 que busca formar personas integrales. Esta capacidad de conectar con su tierra, con su agua, con su aire y con su espíritu. Y tenemos diferentes cursos, algunos de ellos son gratuitos, otros son muchas charlas como estas que vamos compartiendo por este medio de Skype. Algunas se comparten en YouTube. Se busca es compartir el poco conocimiento que he venido adquiriendo a lo largo de estos años, donde puedas tú tener las bases para buscar aquello que resuene contigo, no necesariamente aquí con nosotros, que tú puedas decir,
esto me interesa, esto no me interesa, este otro grupo está dictando algo mejor, me voy para allá, porque de eso se trata, que tú puedas conectar con lo que vibre con tu esencia. Es como decir, conexión chamánica sería algo que inicia el camino para que incluso tú misma, tú mismo puedas formar aparte cursos, dictar cosas, eventos, terapias. Pero fíjate, la idea es que tú puedas llegar y encontrar una persona que, aparte de que te esté enseñando, pueda hacerte seguimiento, pueda ayudarte a comprender esas inquietudes que genera muchas veces un curso, una práctica cuando se entrega más allá de un libro, más allá de un curso virtual, donde tú haces una práctica, quizá era un ritual muy avanzado, mueves ciertas energías, despiertas quién sabe qué cosas, ¿cómo lo vuelves a cerrar si la persona ya no está? Me hago entender con el comentario. Claro que sí. Sí, ya hizo muy claro. Entonces la invitación es, sí, hay muchas personas, muchísimos maestros, excelente ver los videos, hay muchísimo que aprender, ánimo, mucho conocimiento por recibir, pero los abuelos decían algo, los abuelos incas decían, el conocimiento que tú recibes en esta vida tienes que entregarlo antes de partir. Es decir, todo aquello que tú recibas, ya sea Jason, porque lo buscas. ¿Cómo? ¿quién decía esa frase? Yo la quiero escribir. Los abuelos incas, ellos decían, todo el conocimiento que tú recibas en esta vida lo tienes que entregar antes de partir. Tú no te puedes ir sin haber devuelto lo que se te entregó. Es decir, a más conocimiento que vayas teniendo, mayor es la responsabilidad que tienes. ¿Algún otro comentario, duda? Jason, sí, una consultica. Es que ahorita nos estabas contando algo particular que era lo de los no hacer, ¿cierto? Como para uno ir despertando como esa mente irracional, creo que lo manifestaste así. Sí, Me el no hacer. pareció, no sé si de pronto en mi cabeza me pareció que ibas a decir que había otra forma o solamente era esta. No, habían varias formas Okay, o sea para que sí. mover el punto de encaje. Una de las formas es el no hacer. Recordemos que el punto de encaje es aquello que los antiguos chamanes conocían como ese lugar donde se aloja la forma de percibir la realidad. Lo que hacen las plantas sagradas es moverlo bruscamente. Lo que hace la meditación es moverlo muy sutilmente. Y lo que hace los no hacer es moverlo un poco más ligero. Existen otros ejercicios físicos, prácticas como el yoga y otros pases mágicos, movimientos físicos. Los rituales van moviendo ese no hacer. Las sintonizaciones Reiki de alguna manera van moviendo ese no hacer. Catalina nos escribe que si los mudras van moviendo ese no hacer, porque se van generando conexiones eléctricas que van activando ciertas zonas del cerebro. Y los mudras, incluso hay mudras para tener sabiduría, para sanación, para comprensión, para silenciar la mente. Los koanes
ayudan a, a mover ese punto de encaje. Jason, Hola, yo tengo una pregunta. ¿Cómo estás? excelente. Me alegra mucho. Ahorita tú estabas hablando de las manifestaciones chamánicas, ¿cierto? Yo quisiera, y si se puede, saber cómo a través del sueño uno puede tener este tipo de manifestaciones. Es decir, eh, ¿qué sueña uno para saber que, para identificar que es una manifestación? Por ejemplo, cuando tú sueñas y te ves a ti misma o en una reunión indígena, en una reunión chamánica, en un ritual de iniciación, cuando tú sueñas que llega un animal y te da un mensaje, cuando tú sueñas en una meditación al lado del fuego y que desciende una luz del cielo, esos son manifestaciones chamánicas, que estás lista para seguir un camino espiritual. Cuando tú visualizas con un mensaje, una palabra que nunca has escuchado, vas y buscas y resulta de que la palabra se conecta con alguna tradición, con algún mensaje, con alguna sabiduría ancestral. Cuando tú sueñas que estás en otro cuerpo y que estás enseñando algo, eso, eso son manifestaciones chamánicas. Ah, bueno, muchas gracias. Cuando tú sueñas que una planta, una piedra te habla, o incluso hay más claro que tú puedes soñar con una visión que te indican el camino a seguir. Eh, eh, ¿Qué representa, por ejemplo, soñar con pájaros amarillos, Jason? Bueno, es que para la interpretación de un sueño, incluso íbamos a dictar un taller del tema, porque no es solamente qué significa el pájaro y el color amarillo, es todo el concepto, cuáles eran los elementos. Por ejemplo, basándonos para interpretar el sueño desde lo chamánico, el pájaro representa el elemento aire. El amarillo también representa el elemento aire. Puede ser con estos dos eh, elementos, por así decirlos, nos podemos hacer una idea de que es un sueño que te está anunciando de algo mental, una idea, un pensamiento repetitivo, una creación, una imaginación. Tendríamos que ver todo el concepto si ese aire está en armonía o en desarmonía. Si va el pájaro volando y resulta de que se estrella contra un avión, ese pájaro, ese elemento aire estaría en desarmonía. Pero si el pájaro está volando hacia arriba, está ascendiendo, ese elemento aire está en armonía y tendríamos que ver qué otro, si era de día, si era de noche, el lugar, pero básicamente se relacionaría con los mensajes de la mente. Ok, Tienes que mirar de pronto qué idea estás generando por ahí, qué idea te está rondando, que se ve representada en ese pájaro y cómo estaba volando ese pájaro y hacia qué dirección iba. Si lo ves que va hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, o si estaba bajando, todo eso tiene un significado, si era de día, si era de noche, y qué otros elementos habían. ok, gracias. Más o menos te da idea por dónde va el sueño. Sí, es de todo lo que hemos venido hablando en estos días. Bueno, son formas de interpretar los sueños desde una visión chamánica. Recordemos, la base del chamanismo son los 4 elementos. Desde ahí se basa. Incluso el tambor chamánico es la unión de estos 4 elementos en un círculo donde se puede llegar a hacer un test para ver cuál de estos elementos tienes más activo, menos activo, qué te falta según el proyecto de vida que hayas decidido realizar.
cómo armonizarlos. Ujú. Para los chamanes el universo se resume en los 4 elementos. Sí. ¿Algún otro comentario antes de finalizar? Jason, esos test de los que hablas solo los puede hacer una persona que sabe hacer el ritual con el tambor. Porque es que tú ahorita estás diciendo de que sentar las, pues como esas bases de los elementos a través de ese test. Incluso manejaba los chakras también. Eso lo hace una persona especializada. Bueno, la persona que hace el test de los 4 elementos es la persona que haya integrado los 4 elementos en su esencia, que sepa cómo se manifiesta cada elemento y que ya haya trabajado, que ya conozca la vibración de la piedra, ya conozca la vibración de la tierra, haya interiorizado la tierra. Por ejemplo, en el curso de Reiki Celta que vimos, allí se enseña la terapia de los 4 elementos. El hecho de trabajar con esos 4 elementos te da una muy, muy buena base para conocer cómo funciona el test, pero se recomienda haber hecho muchas terapias antes de empezar a entregarse la información exclusiva de cada elemento, porque lo decíamos, el chamanismo dice, el universo se resume en los 4 elementos y todo lo que haya sobre la pacha, sobre el universo, va a corresponder a uno de esos elementos. Lo decíamos, el cuerpo se relaciona con la tierra, pero si lo vemos desde la medicina clínica sería ese elemento tierra. La medicina bioenergética sería ese elemento agua. La medicina del aire se relaciona más con las constelaciones familiares, con el guión mental, porque es la medicina de la mente, la psicología. Catalina nos dice la psicología, exacto. La psicología, todo lo que implique la sanación por medio del entendimiento, eso es medicina del aire. Y la medicina espiritual, todo lo que tenga que manejar el chamanismo, la versión del chamanismo hacia las sanaciones, es fuego. El Reiki es fuego. Terapia tameana, que es una terapia que eleva la vibración, es fuego. Y hay personas que predomina más su elemento tierra, las personas más gruesas o gordas son personas más tierra, las personas con una constitución física como redondas sin llegar a ser gruesas tienden a ser más agua, las personas con delgadas tienden a ser más aire y las personas más musculosas tendrían a ser más fuego. Entonces todo en el universo se puede resumir en los 4 elementos: las emociones. Jason, qué pena, te interrumpo. Esto que tú estás diciendo es independiente del signo zodiacal o de la fecha de nacimiento que uno tenga. Pues, digamos, por el signo zodiacal que soy Sagitario, sería fuego, pero en el chamanismo se interpretaría de otra manera el elemento. Bueno, si quisiéramos hablar desde la astrología, incluso estamos preparando una charla así gratuita de 1 hora, aquí ya nos pasamos 35 minutos, de astrología, para comprender algo. Puede que tú, de nacimiento, signo Sagitario, ese sea tu signo fuego, es cierto, pero
En la astrología se manejan 10 planetas. Sol y Luna son planetas. Entonces, existen 10 planetas. Y esos planetas van a estar ubicados en uno de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Entonces, mirando una carta natal, vemos cuál es el elemento y puede que en tu caso esté más lleno el elemento agua que el fuego, siendo tú elemento fuego. Entonces, en el chamanismo ocurre lo mismo. Puede que coincida, pero puede que no. El punto es buscar equilibrar, porque tú eres de nacimiento signo solar fuego, pero tu ascendente puede ser tierra. Y en tierra puedes tener 4 planetas. Eso le va a dar mucha más fuerza a la tierra que al fuego. ¿Me hago entender? Sí, sí. Ah, bueno, entonces me toca hacerme una astrología con usted para poder saber. Pero eso desde la visión astrológica, desde lo chamánico es por medio de un test, unas pruebas, incluso para formar equipos de trabajo, se miran las personas tierra, sirven más para organizar el espacio físico, barrer, recibir el dinero, la parte de acomodar las cosas. Las personas que tienen más agua servirían más en la parte de recepción, atender a la gente, porque son personas más emocionales. Las personas más aire serían las personas más creativas, las que se encargarían del diseño, de la publicidad, y las personas fuego se encargarían del liderazgo, dictar el curso, etcétera. Todo esto se puede acomodar para que haya una armonía desde cada elemento de cada persona y así se conformaría un equipo. Por eso algunas personas que trabajan con el chamanismo buscan formar de estudios de a cuartetos, tratando de encontrar siempre estos 4 elementos, porque estos 4 elementos van a llevar a que el grupo no se desmantele, no se desarmonice, no se separe. Cuando se forma un grupo de personas aire, se encuentran solamente para hablar cosas diferentes, porque el aire es disperso. Cuando se encuentran grupos solamente de tierra, son personas que no avanzan, porque la tierra es estable. Cuando se encuentran grupos de personas agua, son muy emocionales, se desmantela rápidamente. Por eso es importante tener cada elemento. Cada persona tiene un elemento dominante. Lo ideal es que haya equilibrio. ¿Algún otro comentario? Bueno, muchas gracias por compartir este espacio, por estar, por escuchar. Espero que haya quedado muchas dudas para que puedan investigar, explorar. Jason, muchísimas gracias. Excelente. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Jason. Sí, como siempre nos dejas la dudita sembrada para continuar en estos aprendizajes tan interesantes. Qué bueno. Nos dejas como con la tarea de entrar a meditar y analizar a ver por dónde es que vamos y qué más debemos aprender. Qué bueno, ese es realmente el objetivo. La idea acá no es llegar y entregar todas las respuestas porque yo no las tengo todas, pero el objetivo real es generarles duda, que vean que existe
otra forma de ver la vida, de caminar por este mundo, de que hay otras culturas, de que la vida es más de lo que creemos. Y el objetivo de estos cursos, de estos encuentros, de estas charlas, es invitarles a mover ese punto de encaje. Esa es otra forma de, de mover el punto de encaje. Y, Conocimiento. y que los invitamos al curso de péndulo. El curso de péndulo. El miércoles vamos Sí, a hacer los invitamos a que se unan al grupo. Ay, sí, Aleja ya me va a mandar los péndulos, qué felicidad. qué bueno. El miércoles tenemos una charla gratuita sobre, así, vamos a hablar sobre péndulo para motivar a las personas a que tomen el curso. Ay, maravilloso. ¿Y cómo así que Alejandra me va a mandar los péndulos? Es que Alejandra está vendiendo péndulos. Alejandra Sí, ritualizó unos y lo péndulos. ritualizó Sí, con súper el eclipse. lindos. Ay, no. Hola, Alejandra, sí, este es el momento, por favor, de su publicidad y venta. ¿cómo Aleja, ahí te están? hice ¿Cómo cuña. están? ¿Sí me Por, escuchan? por Sí, aquí nos preguntan perfecto. antes de pasar a la publicidad de los péndulos, Mel nos pregunta, ¿qué libro recomiendas para expandir en el tema? Pues bueno, eh, desde Conexión Chamánica he escrito más de 10 libros. Si te interesan esos libros, algunos están a la venta y complementan mucho este tema que hemos venido hablando. La esencia del mar es un libro que entrega conocimiento hacia la esencia femenina, en conectarse con ese poder del sagrado femenino. Mujeres que corren con los lobos también es una buena opción. También es una buena opción, Los 4 acuerdos. también es recomendado. Maravilloso. ¿Ya lo leíste? Me estoy leyendo Mujeres que corren con los lobos y pues hace poquito compré los 4 acuerdos. El de Perfecto. los cuartos acuerdos es buenísimo y el quinto acuerdo mucho mejor. Ay, qué chévere. Bueno, y Alejandra compartió el número de su celular por si quieres. Yo no sé, Alejandra todavía tiene péndulos. Ella lo ritualizó con la técnica que se va a enseñar en agosto con el curso de los espejos. Vamos a ver si hacemos una charla para que sepan qué se va a enseñar en ese curso. Ese curso incluye el espejo ritualizado y libro, pero solamente hay 10 espejos. O sea que Ay, no, guárdame el mío, por favor. sí, De una solamente- vez. Jason, yo ya separé el curso con Cristina, o sea que ahí estoy yo. Yo voy a hacer el de los péndulos. Y Jason, por favor, me guarda el espejo también, gracias. Bueno, ya quedan menos de 10. ¿Cuántos son? Yo creo que yo puedo. No voy para el curso de Ay, hoy. ese sí es rechuzo. O sea que necesito espejo. Yo Listo, Yo también, entonces, pilas pues. Jason y yo. No vaya a dejar sin espejo. bueno, entonces no vamos a poder Acuérdate. hacer la Ay, charla gratuita del Diana. espejo, porque ya están completos. Bueno, muchísimas gracias. El miércoles tenemos algo así introductorio, abrebocas sobre lo del péndulo, gratuito, una Sí. hora, mirar desde la versión de la parapsicología y pues que tengan una muy feliz noche, que descansen. un abracito, gracias. Noche, Que les vaya bien. porfa. Feliz noche, muchas Aleja, gracias, Dios los guarda bendiga. tu péndulo. Gracias. Jason. Hola, Jason, pilas Ah, bueno, pues ya mi te salieron. espejo. Me quedan nomás Jason 3 y el péndulos mío. ritualizados. ¿qué me dice Alejandra? Que me quedan nomás 3 péndulos ritualizados con la magia del eclipse. Ah, bueno, mire, Ya te voy a hablar, Aleja.
Ana María te va a escribir para que les parezca bien. Listo, Bueno, perfecto. Jason, muchas gracias como siempre por todo. con muchísimo gusto, que pasen una feliz noche. Igualmente todos. Mil Igualmente. gracias, Jason, por compartirnos tu conocimiento. Con gusto. Chao. Chao, un abrazo.